Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María.
Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios, hoy viernes 6 de noviembre del 2020. Le damos gracias a Dios por este fuerte aguacero que está cayendo en este momento aquí en Colombia, en la ciudad de Medellín, Colombia. Gracias a Papito Dios por el don y el milagro y el regalo de la lluvia. Pues bien, mis queridos hermanos, yo también doy gracias a Dios hoy por cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que me están viendo, que me están escuchando a esta hora de la mañana, que están siguiendo esta transmisión en vivo. Gracias, Padre Dios, por estos hijos e hijas a los cuales llego todos los días con la predicación y el mensaje de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, les invito para que compartan esta transmisión en sus redes sociales, en sus grupos de Facebook, en sus contactos, para que lleguemos a muchas almas más con el anuncio del mensaje de la palabra. Mis queridos hermanos y hermanas, y así ustedes también se convierten en evangelizadores, en misioneros de las redes sociales. Mis queridos hermanos, así que háganlo, cojan su celular, denle compartir, compártanlo en las redes sociales que ustedes manejen, en los grupos de Facebook que o que tengan en su Facebook, con todos sus contactos, para que lleguemos a muchas almas más con el anuncio de la palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Vamos a dar inicio a nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias por tu palabra que vamos a escuchar en esta mañana. Señor, gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrirnos la entrada a la ciencia divina. Jesucristo, dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, reciban un saludo muy grande en el Señor. Bienvenidos y bienvenidas a Manifestaciones de Poder con la palabra de Dios. Para los que han acabado de entrar en sintonía del programa, un saludo en el Señor. Les habla el diácono James
David Sanabria Gómez, emitiendo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Pues bien, mis queridos hermanos, voy a saludar por aquí a unos 2 o 3 que me han escrito. Saludo a Ana Berta Resendiz Gámez, que Dios le bendiga. Saludo también a Orlando Sánchez, que Dios le bendiga, mi querido hermano, en esta mañana. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios que la iglesia nos regala para la liturgia de este día. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo del 17 al capítulo 4 y versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Sigan mi ejemplo, hermanos, y fíjense en los que andan según el modelo que tienen en nosotros, porque como les decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios es el vientre, su gloria, sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para someterlo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manténganse así en el Señor, queridos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, nos unimos al Salmo 121 con la siguiente antífona. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 16, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me quita el empanegas de trigo? Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, saludo también por aquí a Berta Monsalve, que Dios le bendiga, mi querida hermana, en esta mañana. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora los invito, mis queridos hermanos, para que vayamos a sacar para nuestra vida una reflexión a la luz de la misma. Dice el apóstol San Pablo: somos ciudadanos del cielo. La verdad, mis queridos hermanos, es que la primera frase de San Pablo choca un poco por una posible falta de humildad, porque se propone a los cristianos de Filipos y a todos nosotros como ejemplo a seguir. Pero sabemos que San Pablo, mis queridos hermanos, es consciente de todo lo que hace bien. No depende solo y principalmente de él. El Señor, el que guía sus pasos, y él reconoce que todo lo bueno que hace no es debido
mis queridos hermanos, a sus fuerzas, sino principalmente a la gracia que Dios habita en él. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dice el apóstol San Pablo. Ese es su gran secreto, apoyar toda su vida en Jesús, dejar que Jesús obre en él, mis queridos hermanos. Hermanos y hermanas, se da cuenta que hay personas que se muestran como enemigos de Cristo y de su cruz. San Pablo es amigo de Cristo y de su cruz, de su vida, muerte y resurrección. Por eso, mis queridos hermanos, tiene conciencia de que aunque vive en esta tierra, somos ciudadanos del cielo, donde Jesús nos espera para regalarnos la vida de total felicidad y para toda una eternidad, mis queridos hermanos y hermanas. Si bien es cierto que San Pablo en este pasaje se refiere a aquellos que querían que los cristianos vivieran como judíos, respetando todas sus prácticas, creo que perfectamente se puede aplicar a esta corriente de permisividad que va inundando poco a poco nuestro ambiente cristiano, mis queridos hermanos. El Evangelio, sin que nos vayamos dando cuenta, se va diluyendo y de la enseñanza de Jesús poco va quedando. Basta ver lo que cada uno de nosotros conoce y vive del Evangelio. Muchas de nuestras conversaciones son realmente inapropiadas para un cristiano. Y sin embargo, cuando estas suceden, nadie dice nada. Después todos estamos inmersos en esta dilución, mis queridos hermanos. San Pablo nos invita con lágrimas en los ojos a mantenernos firmes. El pecado nos atrae bajo la apariencia de bien, pero sabemos por experiencia que después todo es remordimiento y soledad. Nos dejemos, mis queridos hermanos, no dejemos que se apague en nosotros la luz del Evangelio. Mantengámonos firmes en el Señor, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora pasemos al Evangelio. Los hijos de este mundo y los hijos de la luz. Es posible, mis queridos hermanos, que la primera vez que leímos esta parábola de Jesús nos chocó un tanto, porque da la impresión de que alaba la injusticia del administrador, pero no es así, mis queridos hermanos. Lo que alaba es su astucia, su sagacidad para salir del trance en que se había metido. Mis queridos hermanos, Jesús, que tenía los ojos tan bien abiertos, ya se daba cuenta de que en su tiempo los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y mis queridos hermanos, y animaba a los hijos de la luz, y nos anima también a nosotros, sus seguidores del siglo XXI, no a que seamos injustos, sino astutos y sagaces a la hora de vivir nuestro cristianismo, a la hora de predicar su evangelio, a la hora de predicar su palabra, a la hora de anunciar su mensaje, a la hora de dar a conocer la buena noticia. Nos pide, hermanos, que empleemos todas nuestras fuerzas, todos nuestros resortes, todos nuestros talentos, todos los dones que Él nos ha dado para vivir como cristianos con todo lo que esto significa. Somos hijos de la luz. Mis queridos hermanos, extendámosla ante un mundo muchas veces en tinieblas. Mis queridos hermanos, siempre que leo o escucho
esta parábola siento una gran desazón, mis queridos hermanos. Al primer golpe me parece imposible que Jesús propusiese como modelo a un señor que es un ladrón y un estafador, y que sobre todo ha quebrado la confianza de su amor y de su patrón que había puesto en él, porque fue ladrón antes de despedirle, y más aún todavía en ese corto tiempo que me dio entre el anuncio del despido y el despido definitivo. Mis queridos hermanos, desde el punto de vista de la justicia, de la honradez, de la moral social, las actitudes y acciones de este administrador son inadmisibles, mis queridos hermanos. Pero por otra parte, también siento una cierta admiración por él. El hombre había vivido había vivido trabajando mucho tiempo. Dice, mis queridos hermanos, que había trabajado toda su vida en con su amo, y que iba a ser despedido. Entonces él busca la manera de que cuando sea despedido no quede absolutamente sin nada. Mis queridos hermanos, el desastre viene cuando le pillan y como consecuencia le despiden. El problema es que se queda sin recursos. El salario que recibía lo pierde, y pierde también el sobresueldo que era mis queridos hermanos, quizás hasta no mucho. Pues bien, mis queridos hermanos, le admiro porque en situación tan difícil y complicada encuentra rápidamente una salida. No se queda de brazos cruzados, sentado en el suelo y llorando. No, piensa y actúa rápidamente antes que su patrón se dé cuenta de lo que está haciendo, y se arregla el futuro. Eso se ha terminado, pero al menos, mis queridos hermanos, va a tener a unos cuantos clientes de su patrón agradecidos a él, y que por el favor que les ha hecho no dejarán que quede, mis queridos hermanos, en la propia calle. El administrador injusto y malo fue astuto y supo buscar su salida de una situación desesperada. Mis queridos hermanos, creo que este es el punto central de la parábola en que Jesús quiere que pongamos nuestra mirada. Jesús no quiere que ante las dificultades de la vida nos quedemos tirados en una esquina llorando. Nos urge a que actuemos, a que busquemos una salida. Cuando sabemos que nuestra vida y lo que más queremos está en juego, hay que salir adelante para defenderlo, para evitar que el desastre se lleve todo eso que hace que nuestra vida sea valiosa, mis queridos hermanos. El administrador se preocupó de asegurarse el dinero para el futuro inmediato. Para él, el dinero era lo más importante. Mis queridos hermanos, quizás desde el punto de vista del Evangelio haya otros valores más importantes, como la fraternidad, la misericordia, la familia, la dignidad de los hijos de Dios. Tenemos que ser astutos para defender todo eso que es lo más importante en nuestra vida. O quizás deberíamos pensar qué es lo que es verdaderamente valioso para nuestra vida, lo que nos gustaría defender a toda costa. Muchas veces, hermanos,
Me he dicho, si la sabiduría, el talento y el empuje que con frecuencia usamos en nuestra vida cotidiana, los usáramos para el anuncio del reino, para la evangelización, para llevar socorro a los necesitados, seguramente que nuestro mundo sería muy diferente, hermanos. Pero hemos utilizado los talentos, los dones, las gracias que Dios nos ha dado para explotar, para humillar y para estar por encima del menos de los demás, mis queridos hermanos. Haz un recuento de todos los dones y carismas que Dios te ha dado y fíjate cuántos de estos estás utilizando para llevar la buena noticia del reino de Dios en el lugar donde tú estás o en el lugar en que te ha puesto. No sea que los esté usando únicamente para tu propio provecho. Hoy, hermanos, el Evangelio nos presenta una cuestión sorprendente a primera vista. En efecto, dice el texto de San Lucas, el Señor alaba al administrador injusto porque había obrado astutamente. Evidentemente, no se nos propone aquí que seamos injustos en nuestras relaciones y menos aún con el Señor. No se trata, por tanto, mis queridos hermanos, de una alabanza a la estafa que comete el administrador. Lo que Jesús manifiesta con su ejemplo es una queja por la habilidad en solucionar los asuntos de este mundo y la falta de verdadero ingenio por parte de los hijos de la luz en la construcción del reino de Dios. Los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz. Todo ello, hermanos, nos muestra una vez más que el corazón del hombre continúa teniendo los mismos límites y pobrezas de siempre. En la actualidad hablamos de tráfico e influencias, de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de falsificación de documentos, más o menos como en la época de Jesús. Pero, hermanos, la cuestión que todo esto nos plantea es doble. ¿Acaso pensamos que podemos engañar a Dios con nuestra apariencia, con nuestra mediocridad como cristianos? Y al hablar de astucia tendríamos también que hablar de interés. ¿Estamos interesados realmente en el reino de Dios y de su justicia? Es frecuente, mis queridos hermanos, la mediocridad en nuestra respuesta como hijos de la luz. Jesús dijo también que allí donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro en la vida, hermanos? Pregúntate, ¿cuál es el tesoro en tu vida? Debemos examinar, mis queridos hermanos, nuestros anhelos para conocer dónde está nuestro tesoro. Nos dice San Agustín, tu anhelo continuo es tu voz continua. Si dejas de amar, callarás tu voz, callará tu deseo, mis queridos hermanos y hermanas. Quizás hoy, ante el Señor, tendremos que plantearnos cuál ha de ser nuestra astucia como hijos de la luz, es decir, nuestra sinceridad en las relaciones con Dios y con nuestros hermanos. En verdad, la vida es siempre una opción entre honradez e injusticia, entre fidelidad e infidelidad, entre el bien y el mal. En definitiva, mis queridos hermanos, dice Jesús, hay que decidirse, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, vamos a saludar por aquí a otros hermanitos que me han escrito. Saludo, mis queridos hermanos, a Marta Guzmán. Que Dios le bendiga. A Andrea Acuña en Bogotá, Dios la bendiga. A Isabel Ríos, Dios le bendiga. En Durango, esto es México.
a Garzón Gómez, Mireña Garzón Gómez, que Dios le bendiga también desde Chile, Dios le bendiga. Saludo al grupo de terciarios reparadores del Domus Dei de mi comunidad, Dios le bendiga. Saludo también a a Mireña Garzón, ya la había saludado. Saludo, mis queridos hermanos, a cada uno de ustedes que me están viendo a esta hora de la mañana. Pues bien, mis queridos hermanos, pasemos al segundo tema de hoy, mis queridos hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Y hoy quiero hablarles qué es la salvación de Dios y cómo la podemos adquirir. ¿Qué es la salvación de Dios y cómo la podemos adquirir? ¿O cómo la podemos obtener? Ser salvos por Dios no es lo mismo que ser rescatados. No es una ayuda que el rico le da al pobre. No es como un médico que salva la vida de un paciente, ni el auxilio amoroso de una persona amable o una organización caritativa. La salvación de Dios se prepara para salvar a la humanidad y rebosa del gran amor y misericordia de Dios por la humanidad. Obtenerla, mis queridos hermanos, significa que somos capaces de aceptar la salvación de Dios, obedecer su palabra y su obra actuales, poner en práctica las palabras de Dios y actuar, mis queridos hermanos, como Dios nos pide y acatar su camino. Así como hacer las cosas y comportarnos de acuerdo con sus requerimientos. De esa única manera podemos obtener la salvación de Dios, hermanos y hermanas. A lo largo de cada una de nuestras vidas, Dios nos dará muchas oportunidades para obtener su salvación, pero para poder lograrlo, primero debemos reconocerla y aceptarla, hermanos. De otra manera se nos escapará la oportunidad, como a las vírgenes necias, a las vírgenes insensatas, y lamentaremos toda la eternidad. Hermanos, hay algunos que pueden decir, si la oportunidad se ha perdido, no importa. Pero ¿es eso cierto, hermanos? Primero debemos entender este hecho. Perderse la salvación de Dios no es como perderse una comida, una comida apetitosa, o perder el autobús, o la oportunidad de obtener la educación superior o un trabajo. No es lo mismo, hermanos. Más bien es como si una persona atrapada en un edificio en llamas se perdiera la oportunidad de ser rescatada por un bombero. Es como si alguien se estuviera ahogando y no consiguiera agarrarse de un trozo de madera para poder rescatarse o para poder salvarse. Está claro, hermanos, que el hecho de que seamos capaces de aceptar y obtener la salvación de Dios está directamente relacionado con los asuntos increíblemente importantes para obtener la aprobación de Dios, ser salvos y entrar en el reino de los cielos. Hermanos, perderse la salvación de Dios es algo terrible y lamentable para un ser humano. Conocer y obtener su salvación es algo increíble, importante para nosotros, ya que es tan importante que comprendamos la salvación de Dios a partir de sus obras y que busquemos cómo podemos obtener la salvación que Dios nos ha ofrecido y que nos la sigue ofreciendo. La salvación de Dios para la humanidad en la era de la ley. En el principio, hermanos, Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas. Después de que todo quedara establecido, hermanos, Él creó a Adán y a Eva, los progenitores de los seres humanos. Dios los puso en el jardín del Edén y vivieron felices bajo su protección.
Sin embargo, la serpiente, el diablo, el maligno, los tentó para que cayeran en el pecado y que traicionaran a Dios y tras hacerlos acabar siendo expulsados del jardín del Edén y arrojados de a una vida de enfermedad, envejecimiento y muerte. Desde entonces, hermanos, la humanidad se volvió cada vez más corrupta y cayó en tal maldad y depravación que Dios desató un diluvio para aniquilar todos los seres humanos de ese tiempo y solo permitió que 8 miembros de la familia de Noé sobrevivieran. Después de aquello, la humanidad continuó sobreviviendo y reproduciéndose en la tierra. Pero la gente de aquella época solo era consciente de su comida y de su techo y de toda la gracia que Dios les había concedido. No sabían cómo ser buenas personas, cómo vivir en la tierra, de dónde venían los seres humanos o cómo adorar y venerar a Dios. La gente así no tenía la habilidad de glorificar o exaltar a Dios y eran totalmente incapaces de cumplir la voluntad de Dios. Por eso Dios inició su obra de gestación para la salvación de la humanidad. Dios usó a Moisés para dictar sus mandamientos y la ley para guiar la vida de la humanidad en la tierra. Por ejemplo, observemos el sábado, que el sabbat, honrar a los padres, no adorar ídolos y cometer adulterio ni robar. Por ejemplo, uno de los mandamientos. También estableció regulaciones para los sacrificios de personas, para la comida, la recompensa por el robo, así como para la matanza de animales. Cualquiera que violare las leyes de Dios sería quemado o apedreado hasta la muerte. Pero si guardaba las leyes y los mandamientos de Dios, sería bendecido por Él, mis queridos hermanos y hermanas. La salvación de Dios para la humanidad en la era de la gracia. A finales de la era de la ley, la gente se volvió cada vez más corrupta y pocos cumplían ya con la ley de los mandamientos. Estaban haciendo muchas cosas que ofendían el carácter de Dios, tales como adorar ídolos, cometer adulterio, idear planes malvados, robar y hurtar y ser codiciosos y corruptos. Incluso usaban palomas, reses y ovejas cojas y ciegas como sacrificio para Dios. Dios es justo y santo. Así que ese tiempo de comportamiento por parte de la gente inevitablemente condujo a su muerte según lo determinado por la ley, pues ofendía el carácter de Dios. Sin embargo, hermanos, Dios ama a la humanidad y no quiere destruir a todos los hombres, así que hizo personalmente carne. Se hizo personalmente carne para venir en la tierra y estar con nosotros en la persona de su Hijo. El Señor Jesús encarnado concluyó la era de la ley y comenzó la era de la gracia. Él expresó el camino del arrepentimiento, proporcionando a la humanidad un nuevo sendero de práctica, hermanos. Él enseñó a la gente a perdonar y a ser tolerantes, amar a sus enemigos y perdonar a los demás 70 veces 7. El Señor Jesús también sanó a los enfermos y expulsó a los demonios. Realizó todo tipo de milagros y mientras la gente se confesara con sinceridad, el Señor Jesús perdonaba sus pecados con su tolerancia y su paciencia y con su misericordia. Finalmente, hermanos, el Señor Jesús fue clavado en la cruz como una ofrenda permanente por los pecadores o por los pecados de la humanidad. Él cargó con todos los pecados de la humanidad y de esa manera llevó a cabo la obra de redención de la era de la gracia.
Esta fue la salvación que le trajo Dios a la humanidad en la era de la gracia, mis queridos hermanos, al aceptar la salvación del Señor Jesús, al orar en su nombre y al confesar y arrepentirnos ante el Señor de nuestros pecados, podemos ser redimidos y podemos disfrutar de la paz y el gozo que Dios nos ha concedido. En eso consiste obtener la salvación de Dios en la era de la gracia, mis queridos hermanos y hermanas. La salvación de Dios para la humanidad en los últimos tiempos. El Señor Jesús nos redimió, permitiendo que nuestros pecados fueran perdonados, sepultados, clavados con Él en la cruz, hermanos. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa no ha sido eliminada del todo en nosotros. Nuestro carácter satánico, nuestra naturaleza arrogante y engreída, egoísta y despreciable, retorcida y tramposa, malvada y codiciosa, siniestra y maliciosa, todavía está profundamente arraigada en cada uno de nosotros. Dominados por este carácter satánico, hermanos, todavía pecamos y nos oponemos a Dios sin quererlo. Por ejemplo, a menudo nos involucramos en conflictos e intrigas solo por nuestro propio beneficio e incluso perdemos la confianza en nuestros seres queridos. Cuando nos enfrentamos a enfermedades, a calamidades o a peligros, como por ejemplo esta pandemia, esta tormenta ETA que ha estado azotando a muchas poblaciones, hermanos, entonces cuando nos exponemos a esos tipos de peligros, culpamos y, mis queridos hermanos, malinterpretamos a Dios. Incluso tratamos de oponernos y razonar con Él. Entonces carecemos por completo de obediencia a Dios, de obediencia al Señor. Seréis pues santos porque yo soy santo, es la invitación que el Señor nos hace. Levítico 11, versículo 45 dice: el Señor dijo, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Y en Juan capítulo 8, versículo de 34 al 35, Dios es santo y ningún pueblo manchado puede estar en su reino. Estamos cubiertos de inmundicia, somos corruptos e injustos, indignos de ver el rostro de Dios o de entrar en su reino. Está escrito en la Biblia, hermanos, porque la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Así nos damos cuenta de que si no somos capaces de deshacernos de las ataduras y restricciones del pecado y continuamos pecando a menudo y a sabiendas, nos estaremos oponiendo a Dios a causa de nuestros pecados y por tanto seremos destruidos por Él. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios dice, como creó al hombre, lo guía, como lo salva, lo hará de manera concienzuda y lo ganará por completo. Como dirige al hombre, lo llevará al destino adecuado, y como creó al hombre y lo gestiona, debe asumir la responsabilidad por él, sino las perspectivas del ser humano. Esta es precisamente la obra realizada por el Creador: restaurar la vida adecuada del hombre y llevarlo a un destino maravilloso, hermanos. Dios creó a la humanidad y quiere ganar al hombre por completo. Ya que está salvando a la humanidad, quiere apartarnos por completo de las garras de Satanás. Por eso Dios ha preparado la salvación, mis queridos hermanos, para nosotros. Tal como está escrito en la Biblia, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos. 1 Pedro capítulo 1 versículo 5.
Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Hebreos 9:28. Por tanto, hermanos, busquemos la salvación que Cristo nos ha ofrecido. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y queridas hermanas, agradecerles a todos ustedes los que me están viendo a esta hora de la mañana. Gracias por permitirme llegar a sus corazones. Voy a saludar por aquí a otros que tal vez no he saludado. A Marta Guzmán ya, Emily Pico Carreño, Dios la bendiga. Anita Rodríguez, Dios la bendiga. Y Carolina Restrepo, que también el Señor le bendiga, mi querida hermana. Pues bien, vamos a buscar la historia para el día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a ver cuál historia hoy nos corresponde compartir con todos ustedes, mis queridos amigos. A ver, ¿cuál fue la de ayer? La serpiente y el águila. Esta fue la de ayer. La zorra y el zorro y las gallinas está titulada la historia para el día de hoy. Había una vez un zorro que estaba obsesionado por los huevos de las gallinas. Era su plato favorito. Siempre andaba rondando por los gallineros en busca de su apreciado botín, en especial en uno. En este gallinero, las gallinas indefensas veían cómo cada noche el zorro se llevaba sus huevos, y si no lo dejaban hacerlo, las había amenazado con que se llevaría a ellas para comérselas. En esta granja, el dueño veía que su número de gallinas crecía muy lentamente y que casi no ponían huevos. Entonces no le servía y pensó en vender a todas sus gallinas. Estas, al enterarse de las intenciones del granjero, decidieron trazar un plan. Esa misma noche, cuando el zorro vino a visitarlas, le ofrecieron todos los huevos que quisiese, con tal que no se llevase a los que estaban empollando. Al zorro le pareció una buena oferta y durante esta noche se llevó todos los huevos. Al día siguiente, el granjero fue al gallinero en busca de huevos y se encontró con que no había ninguno, solo los que las gallinas empollaban. Esto le sorprendió mucho y empezó a revisar todo el gallinero en busca de alguna huella de algún depredador. Las gallinas, corriendo el riesgo de que el zorro cumpliese con su amenaza, dejaron al descubierto unas huellas del zorro para que el granjero las viese. Cuando éste las vio, se detuvo unos segundos y pensativo, y se fue. Esa noche, como de costumbre, el zorro volvió en busca de su botín, pero al entrar, en vez de encontrarse con los huevos, se encontró con el granjero que le apuntaba con una escopeta. Lo último que supieron las gallinas del zorro era que pasó a formar parte de la colección de pieles del granjero. Moraleja e enseñanza para nuestra vida, hermanos y hermanas. El que en mal anda, mal acaba. Esto significa, quien lleva una vida desordenada, licenciosa, disoluta, tiene por lo general un fin, mis queridos hermanos, desastroso. Por ello se aconseja seguir los caminos de la honradez, los caminos de la templanza, con un comportamiento recto y digno. En esta moraleja, el ser gallinas y hermanos significa que la astucia e inteligencia supera a la fuerza y viveza del zorro. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, agradezco a todos ustedes los que tuvieron
siguiendo la transmisión en esta mañana a las 3 de la tarde, con la gracia de Dios, nos vamos a encontrar todos para la transmisión de la coronilla de la Divina Misericordia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz mañana, feliz resto de día. El Señor derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Les deseo lo mejor, bendiciones de parte de Dios. Que la Virgen María les acompañe a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. El Padre, esto no es que yo pare, la asamblea de conversión, esto me lo soy yo. Canta y no pare, y que todo el mundo dance, mueve todo el cuerpo, ven y dale gloria a Dios. Mueve, mueve la cabeza, que se vaya la tristeza, deja que te lleve el ritmo. Ay, ay, qué alegría y qué gozo. Cuando Cristo es el primero, cuando sé que lo puedo todo, cuando en mi vida estás. Comenzó el party, esto no hay quien lo pare, la asamblea comenzó, esto me lo gozo yo. Canta y no pare, y que todo el mundo se mueve todo el cuerpo, ven y dale gloria a Dios. No hay tiempo para tristeza, mucho menos para pereza. Cristo vive en mi cabeza, día y noche, noche y día. Cristo es toda mi alegría, Jesús hijo de María, trajiste luz a mi vida con mi mejor compañía. Tú calmaste la tormenta, le diste paz a mi corazón. Comenzó el party, esto no hay quien lo pare, la asamblea se empezó, esto no lo gozo yo. Canta y gozaré, y que todo el mundo se mueve todo el cuerpo, ven y dale gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Si tú respiras, alábale. Si hay alegría, alábale. Cuando hay pruebas, alábale. En la tristeza, alábale. Cuando hay gozo, alábale. Que se note la alegría y que Cristo vive en tu corazón. Comenzó el party, esto no hay quien lo pare, la asamblea comenzó, esto me lo gozo yo. Canta y yo baile, y que todo el mundo se mueve